Y llegamos al cierre de esta serie de reflexiones sobre la identidad, Imago Dei, imagen de Dios en latín, quién soy realmente. Y como vimos todas estas semanas, sin Dios no podemos ser definidos, estamos como a la deriva en cuanto a nuestra existencialidad. Y hoy cerramos con la transformación, soy transformado, es parte de mi identidad ver que constantemente estoy siendo transformado por la acción de Dios en mi vida. Y vamos a desarrollar más sobre ese tema, así que bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de amor, de expansión y de trascendencia, otra semana más, en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes otra semana. Gracias. Recuerda que esto es un espacio creado para agregarte valor y agregarle valor a otras personas. Ayúdanos a agregarle a otros valor compartiendo, dándole un like, suscribiéndote y comentando para alcanzar a más personas. 1 o 2 segundos te tomaría lo que para nosotros nos tomaría horas. Para ti sería muy sencillo. Ayúdanos a ayudar a otros. Gracias. Así que toda esta semana hemos visto cómo nuestra imagen, que comenzó con la creación, Dios creándonos, cayó. Entonces tenemos la esencia de Dios en nosotros, pero esa esencia se pierde con la caída, con la entrada del pecado. Fuimos creados a la imagen de Dios. Dios sopló en nosotros aliento divino y nos dio capacidades extraordinarias que no tiene el resto de la creación. Voluntad, razón, conciencia, sobre todo conexión con otro y amor con una profundidad única, nos permite a nosotros esa maravillosa creación o esa maravillosa obra de Dios en nosotros que se pierde por la entrada del pecado y empieza a existir o a coexistir en nosotros esta dualidad, ese hombre creado y ese hombre caído, que Cristo definitivamente con su entrega en la cruz quiere redimir esa naturaleza creada en nosotros y mejorándola, porque nos da luego el Espíritu Santo para que podamos vivir realmente siendo partícipes de esa naturaleza divina como hijos de Dios, no como personas sencillamente con un comportamiento oscuro, un comportamiento lleno de sombras, de vergüenza, de miedos, esclavizados y dominados por la dictadura de la carne. Como vimos, la carne, aunque quisiera sujetarse a Dios, no puede, y aunque quisiera hacer las cosas bien, no puede, no quiere hacer bien las cosas, el ego no quiere hacer las cosas bien, no le interesa a nadie, y aunque quisiera, no puede. Por eso fue necesario que Cristo viniera, para no solamente abrirnos el camino a los cielos, sino para que pudiéramos liberarnos de la dictadura, de la esclavitud, del pecado, de la carne y de la muerte, y poder tener nosotros señorío verdadero sobre nuestra existencialidad. Entonces hemos sido redimidos, por supuesto. Dios no nos deja solamente, bueno, ya son redimidos, sino que nos da un norte, nos da un propósito vital con el cual nosotros nos sentimos luego, ahora sí, totalmente guiados hacia donde tenemos que transitar, para no andar como la deriva, como un barco a la deriva en nuestra identidad. Como un barco a la deriva es de las peores cosas que nos pueden pasar. Tenemos propósito vital. Cuando la gente no tiene propósito vital, se siente vacío, siente como que si estuviera deprimido, pero le falta esa guía, ese mapa, ese puerto a donde llegar, y eso nos lo deja claro Dios con el propósito vital, que es amarlo a Él y amar al prójimo, sirviéndolo a Él y sirviendo al prójimo. Y nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado el Espíritu, nos ha dado la palabra, nos ha dado una serie de herramientas para nosotros poder alcanzar todas esas metas, objetivos, y sobre todo poder alcanzar los cielos. Pero también cerramos con el hecho de que Él nos ha transformado. Como lo dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17, somos una nueva creación, morfo, de donde viene la palabra griega metamorfosis, o sea, creado, cambio, transformación. Hemos sido creados de nuevo gracias a Jesucristo. Hemos sido transformados, pero la transformación no es algo que sucedió y ya y quedó en el pasado, no. Realmente es un presente continuo, continuamente estamos siendo transformados por la acción del Espíritu de Dios en nosotros, como también lo dice 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18, por la acción del Espíritu de Dios en nosotros, por pasar tiempo con nuestro Jesucristo, por estar allí pegadito a Él, escuchando su voz, sirviéndole con mis imperfecciones,
hablándole a través de la oración, alabándole, pasando tiempo con Él, interesándome en sus pensamientos, interesándome en lo que me tiene que decir, interesándome en su voluntad, en su iglesia. Esa acción va haciendo que yo siga siendo transformado. Como siempre hablamos aquí, eres el promedio de las personas con las que más pasas tiempo, el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Decimos en Venezuela, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. El ambiente determina carácter y conducta. Entonces, mientras más tiempo pasemos en un ambiente lleno de la presencia de nuestro Dios, así trabajemos 12, 14, 16 horas diarias, hagamos un montón de cosas, pero que nuestra mente siempre esté nuestro Dios presente y que cada oportunidad que tengamos le alabemos, hablemos con Él, escuchemos su voz. Y hoy en día que gracias a la era de la información es más fácil acceder al conocimiento, acceder a una Biblia por audio, por video, mensajes, reflexiones como esta que estamos compartiendo. Entonces, ¿cómo no pasar tiempo con Jesucristo para mantenerlo en esa transformación constante? En el cristianismo hay solo dos caminos, o hacia arriba o hacia abajo. No te vas a quedar estancado, no, o sea, o estás creciendo, hablando en cuanto a la transformación, o estás decreciendo, o estás siendo transformado o no estás siendo transformado. Y la transformación es lo que más requiere esfuerzo. Nosotros tenemos un tanque de energía diario que utilizamos para trabajar, para caminar, para comer, necesitamos energía para vivir, incluso para dormir se necesita energía. Ese tanque se va vaciando, amanecemos y está full, y se va vaciando a lo largo del día. Y bueno, se va recuperando con comida, con vitaminas, el ejercicio te da energía, pero también el descanso. Ahora, para ser transformado se necesita parte de esa energía. O sea, para yo trabajar la transformación en mi vida, es decir, que requiere un esfuerzo, o es lo que más va a requerir energía y esfuerzo de mi parte, la transformación. Por eso muchas personas prefieren, y la carne en ti va a preferir quedarse en la zona de confort, porque para poder ser transformado es necesario querer ir a la iglesia. O sea, Hechos 2:42 al 45, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, y servir al necesitado, ayudar al necesitado dentro y fuera de la iglesia. Esa es la forma simple, sencilla de ser transformado, para poder lograr cada día cumplir la meta y parecerme más a Cristo, porque Él estableció un orden, una estructura dentro de la iglesia para que tú y yo nos parezcamos a Él. Tenemos ese destino, llegar a ser como Jesús, a su estatura, a su medida, a su plenitud, llegar a ser como Jesús. No es que cada día me parezca más a mí, no, la idea es que me parezca más a Él, a mi Creador y Redentor, Jesucristo. Entonces, para eso, bueno, requiere un esfuerzo. Debo decidir salir conscientemente de la zona de confort, de la zona de comodidad. Mi carne no va a querer salir de allí porque es que está muy cómoda y consentida. A veces somos lamentablemente muy autocomplacientes con nuestra carne, pero Pablo decía ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9 que él golpeaba su carne y la ponía por servidumbre. Es decir, no es que la carne hacía lo que quería, todo lo contrario, él obligaba a la carne a hacer lo que él quería. El apóstol Pablo, y nosotros también debemos obligar a la carne, no, usted tiene que salir de la zona de confort y tiene que ser crucificada, y usted tiene que ser, y mi vida entera tiene que ser transformada. Pero bueno, mucha gente no quiere incomodarse, como decía un conferencista aquí venezolano, en la comodidad se desvanece el alma, quieren estar muy cómodos, no quieren ser incomodados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos salir de esa zona de comodidad donde no crece nada, donde lo que hay es muerte, a la zona de transformación, a la zona, sí, esa zona desconocida, pero donde hay aprendizaje precisamente. Ahí es donde voy a conseguir ese cada día parecerme más y más a Cristo. Y no tienen que ser grandes cambios que tú hagas a diario. Pequeños cambios, el 1% que tú cambias a diario, acumulativo, al año vas a haber cambiado del 360%. Ese interés compuesto, que la magia, el interés compuesto que ha hecho rico a muchas personas, Warren Buffett, por ejemplo, en el mundo de las acciones y de las inversiones, funciona de la misma manera en cuanto al enriquecimiento personal, en cuanto a la transformación personal. Se va acumulando toda esa transformación que te propones, 1% diario, hacer por ti, por tu vida, por tu existencialidad. Tiene que ser parte de tu identidad, y es parte de tu identidad en Dios.
sí, como hijo, como pueblo de Dios, como nación santa, como linaje, como real sacerdocio, el constantemente ser transformado. Que Pablo decía que él sufría a los Gálatas, o sea, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo sea completamente formado en nosotros. El apóstol Pablo sufría, trabajaba, luchaba, porque esa tiene que ser nuestra meta, no seguir cada año pareciéndome a mí con todas las debilidades, con mis sombras, con mis luces, bueno, mi incorrecta gestión de las emociones quizás, con mi verbo inadecuado. No, o sea, cada día debería ser mejor. Ya no dejarme controlar por la ira, por los miedos, por los afanes, por las preocupaciones, manejar mejor mis relaciones, manejar mejor mis conversaciones, tener palabras, pensar mejor las cosas, declarar o hablar más bendición en mi vida. Eso debería ser. Bueno, pero para ello, como siempre le decimos, lo más importante es reconocer dónde está y que necesitas este cambio y esta transformación en tu vida. Porque bueno, lo que niegas te esclaviza, lo que confiesas te libera. Entonces la idea es que tú no niegues que te hace falta Cristo y que de pronto te está faltando áreas en las cuales ser transformado en tu vida. Porque ¿cómo vas a transformar un área que no quieres reconocer que necesita la luz de Cristo, que necesita ser transformada? Entonces parte vital de la identidad es que somos transformados, pero somos transformados constantemente porque tenemos una meta como identidad, llegar a ser como Jesús. Ser como Jesús. Ese es nuestro destino, esa es nuestra meta principal como cristianos, como hijos de Dios o como persona en la que mi identidad, el quién soy, bueno, cada día más como Cristo. Así que bueno, gracias por acompañarnos toda esta semana, esta serie de reflexiones. Recuerda que Cristo no quiere solamente tu eternidad, sino también tu transformación. Así que practica todos estos principios, apropiate, esfuérzate por la transformación y logra ese cambio que te va a dar muchos beneficios aquí mientras que llegas a los cielos. Te amo en Cristo.